¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera fantasía secreta que guarda todo hombre en lo profundo de su corazón? No se trata de poder, fama o riqueza, sino de un anhelo mucho más profundo y espiritual. Eclesiastés 3:11 nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este versículo revela que dentro de cada hombre existe un deseo oculto de eternidad, una búsqueda de propósito que trasciende lo material. Hoy veremos cómo ese anhelo, malinterpretado tantas veces, en realidad apunta hacia Dios y su plan perfecto. Te mostraremos cómo identificar este deseo y dirigirlo hacia el propósito divino para el cual fuiste creado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Te has detenido a pensar por qué, aun cuando el hombre alcanza lo que tanto ha soñado, sigue sintiéndose vacío? Es una realidad que vemos repetida una y otra vez. Personas que logran riqueza, poder, reconocimiento, y aún así confiesan en su intimidad que nada de eso logra saciar lo profundo de su ser. La Biblia describe esta experiencia de manera clara cuando dice en Eclesiastés 1:2: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas palabras no son simples reflexiones filosóficas, son la confesión de alguien que lo tuvo todo, el rey Salomón, un hombre que disfrutó de riquezas inimaginables, placeres, conocimiento y honores, y que al final descubrió que nada de eso llenaba el vacío de su corazón. Ese vacío es la primera señal de que la fantasía más profunda del hombre no se encuentra en lo que el mundo le ofrece. Porque aunque parezca sorprendente, el deseo secreto que impulsa su vida no está en el poder, ni en la fama, ni en el placer, sino en algo mucho más grande. Es una necesidad espiritual que se manifiesta en cada generación y que acompaña a la humanidad desde su creación. Génesis 2:7 nos recuerda que Dios sopló aliento de vida en el hombre y que fue ese soplo el que lo hizo un ser viviente. Esto significa que dentro del corazón humano existe algo que no puede ser satisfecho con lo terrenal, porque proviene directamente de Dios y solo Él puede completarlo. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, notamos este patrón una y otra vez. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, abrió el mar Rojo y los condujo hacia una tierra de promesas. Pero aún así, ellos murmuraban, se quejaban y anhelaban volver a lo que habían dejado atrás. Tenían maná del cielo, agua de la roca, la nube de día y el fuego de noche. Y sin embargo decían en Números 11:5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ellos no lograban comprender que el vacío de su alma no se llenaba con comida o comodidades, sino con la presencia de Dios mismo. Ese relato nos muestra lo mismo que ocurre hoy. El hombre puede tener todo a su alcance y seguir sintiéndose insatisfecho, porque el hambre más profunda de su espíritu es algo que solo el Creador puede saciar. Jesús mismo habló de este anhelo secreto cuando se encontró con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Ella buscaba agua, un recurso básico, pero su vida estaba marcada por relaciones rotas, fracasos emocionales y un corazón sediento de algo más grande. En Juan 4:13-14, Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa declaración revela una verdad poderosa. Toda búsqueda humana por saciar sus deseos fuera de Dios siempre termina en insatisfacción, porque lo único que realmente llena es la vida eterna que proviene de Cristo. La fantasía secreta del hombre, aunque muchas veces él mismo no lo entienda, es la búsqueda de ese manantial que nunca se agota. A lo largo de la historia,
Encontramos testimonios de personas que llegaron a lo más alto y aún así reconocieron que su alma estaba vacía. Reyes, conquistadores, artistas y pensadores han expresado con sus propias palabras lo mismo que Salomón escribió en Eclesiastés, que todo lo que parece valioso termina siendo humo y nada más. La razón es clara: el hombre fue creado con un propósito eterno y todo lo que es limitado nunca podrá llenar lo infinito que hay dentro de él. El profeta Jeremías transmitió el dolor de Dios hacia su pueblo cuando dijo en Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este pasaje es una radiografía perfecta de lo que ocurre en el corazón humano. El hombre cava cisternas rotas en forma de placeres temporales, logros materiales y fantasías pasajeras, pero ninguna de ellas retiene el agua que necesita. Esa es la razón por la cual nunca se siente pleno, porque ha dejado la fuente de vida y ha intentado reemplazarla con imitaciones que se agrietan y se secan rápidamente. Si analizamos con sinceridad lo que ocurre en nuestra sociedad, veremos que cada hombre lucha con esa sensación de vacío. Algunos lo intentan llenar con trabajo, dedicándose obsesivamente a construir una carrera. Otros lo buscan en las relaciones, acumulando conquistas como si fueran trofeos que pudieran darle valor a su existencia. Otros más caen en la trampa de los vicios, buscando en el alcohol, las drogas o la pornografía una satisfacción que nunca llega. Y aunque por un momento creen haber encontrado lo que buscaban, al poco tiempo se dan cuenta de que la sensación de vacío vuelve más fuerte que antes. Esta es la razón por la cual tantos hombres viven atrapados en un ciclo de insatisfacción permanente, porque su corazón fue diseñado para algo mucho más profundo que lo que este mundo puede dar. La Biblia no es ajena a esta realidad. El libro de Isaías describe con fuerza la invitación de Dios en Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esta pregunta sigue siendo actual, porque el hombre sigue invirtiendo su energía, sus recursos y su tiempo en cosas que no lo satisfacen. Y el Señor sigue ofreciendo lo único que realmente deleita el alma: su presencia, su propósito y su amor. Cuando analizamos las palabras de Jesús en Mateo 6:19-21, comprendemos que el corazón del hombre siempre se dirigirá hacia aquello en lo que pone su tesoro. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si el hombre pone su tesoro en lo terrenal, siempre vivirá esclavo de la pérdida y del vacío, pero si lo coloca en Dios, entonces su corazón encontrará descanso. Un ejemplo claro lo vemos en la vida del hijo pródigo. Este joven creyó que su felicidad dependía de abandonar la casa de su padre y malgastar su herencia en placeres pasajeros. Por un tiempo vivió la fantasía que el mundo le ofrecía, pero cuando todo se agotó, se encontró alimentando cerdos, hambriento y solo. Fue en ese momento cuando comprendió que el verdadero alimento estaba en la mesa de su padre. Lucas 15:17-18 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta historia es la representación perfecta de lo que ocurre con el hombre que busca llenar su vacío con lo que el mundo le ofrece. Siempre termina enfrentando la dura realidad de que lejos del Padre no hay plenitud. Ese vacío oculto en el corazón no es un error de diseño, es la señal más clara de que el hombre fue creado para algo más. San Agustín lo expresó con palabras que siguen teniendo eco hasta hoy. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Esta frase, aunque no está en la Biblia, refleja exactamente lo que las Escrituras enseñan. El corazón humano siempre estará inquieto, siempre estará buscando, siempre estará deseando, hasta que se rinda completamente a Dios. Por eso, cuando hablamos de la fantasía secreta de todo hombre, debemos entender que no se trata de una ilusión superficial. Es una necesidad espiritual disfrazada en deseos materiales. El hombre cree que busca éxito, poder o placer, pero en realidad lo que busca es propósito, eternidad y amor verdadero. Es como alguien que tiene sed y trata de calmarla comiendo sal. Cuanto más lo intenta, más se desespera. Solo el agua viva de Dios puede saciar esa sed. Pensemos en la historia de Job, un hombre que lo tenía todo: familia, riquezas, posición. De un día para otro lo perdió todo, y en medio de su dolor y sus preguntas, descubrió una verdad aún más grande. En Job 19:25 declaró: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Este hombre, que había visto desmoronarse todo lo que el mundo le había dado, descubrió que lo único seguro, lo único que permanecía, era Dios mismo. Eso es lo que todo hombre, consciente o no, busca en el fondo de su corazón: la certeza de que su vida tiene un fundamento eterno que no se derrumba con las pruebas. Hoy en día, la sociedad empuja al hombre a perseguir fantasías falsas, diciéndole que su valor está en lo que tiene, en lo que logra o en lo que conquista. Pero la realidad es que ninguna de esas cosas logra saciar lo profundo del alma. Ese vacío oculto es la voz de Dios llamando, recordando que fue creado para algo eterno. Romanos 8:19 lo expresa de una manera impresionante: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay un anhelo escondido, no solo en el hombre, sino en toda la creación, esperando el momento en que se revele lo eterno. Si en este momento sientes que tu vida ha sido una búsqueda constante sin encontrar satisfacción, debes saber que no eres el único. Esa sensación de que siempre falta algo es la huella de Dios en tu alma. Ese vacío no es un enemigo, es una brújula que apunta hacia tu Creador. No te conformes con cisternas rotas, no te desgastes persiguiendo ilusiones que se deshacen como humo. Reconoce que el anhelo más profundo de tu corazón solo puede ser respondido por aquel que te creó. Porque como dijo Jesús en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es el punto de partida, la base sobre la cual construiremos el resto de este mensaje. La fantasía secreta de todo hombre comienza en ese vacío oculto que lo persigue en silencio y que ningún placer ni logro terreno logra apagar. Es el recordatorio constante de que fuiste creado para algo más y que solo en Dios encontrarás lo que tu corazón anhela. Desde el principio, Dios colocó en el corazón del hombre un deseo que no puede ser explicado por lo terrenal. Este anhelo no es un accidente ni una ilusión pasajera, es parte de un diseño divino que se encuentra profundamente inscrito en nuestra naturaleza. La Escritura lo afirma de manera contundente en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este versículo revela que cada ser humano lleva en lo más íntimo una semilla de eternidad, un espacio que solo puede ser llenado por el Creador. No se trata de una idea abstracta, sino de una realidad espiritual que explica por qué ningún logro ni placer humano es suficiente. El hombre anhela lo eterno porque fue diseñado para lo eterno. Cuando observamos el relato de la creación en Génesis 1 y 2, vemos que el hombre fue formado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que fue creado con la capacidad de reflejar el carácter divino, de vivir en comunión con su Creador y de participar en su plan eterno. No es casualidad que Adán y Eva caminaran en el huerto con Dios, escuchando su voz y disfrutando de su presencia. Esa comunión
era la verdadera realización de su ser. Antes de la caída no había vacío, porque el diseño original del hombre estaba completo, una relación íntima con Dios en la que no existía separación ni insatisfacción. Sin embargo, cuando el pecado entró en la humanidad, esa comunión se quebró y el hombre quedó desconectado de la fuente de su plenitud. A partir de ese momento comenzó la búsqueda incesante de algo que pudiera devolverle la satisfacción perdida. La fantasía secreta que todo hombre guarda en lo profundo de su corazón es el eco de ese diseño original. Es el recuerdo grabado en su espíritu de que fue creado para algo mayor que la vida terrenal. Por eso, aunque intente llenarlo con riquezas, poder o placeres, nada logra acallar la voz de la eternidad que resuena dentro de él. El profeta Isaías expresó esta realidad cuando proclamó en Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Esto no significa que Dios necesitara al hombre para completar algo en sí mismo, pues Él es perfecto y autosuficiente, sino que decidió formar al hombre para que Él mismo se completara hombre para reflejar su gloria en la creación. En ese reflejo está la verdadera satisfacción, porque al vivir en el propósito para el cual fue diseñado, el hombre encuentra plenitud. El vacío aparece cuando ese propósito es sustituido por imitaciones. David, en medio de sus oraciones, comprendió esta verdad y lo expresó en el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí se revela que el gozo verdadero no se encuentra en las fantasías terrenales, sino en la presencia de Dios. Esta es la esencia del diseño divino. El hombre no fue creado para vagar en insatisfacción, sino para vivir en comunión eterna con aquel que lo formó. El apóstol Pablo profundizó en este misterio cuando escribió en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura, utilizada aquí, proviene del griego poiema, que significa obra maestra o creación artística. Esto indica que el hombre no es fruto del azar, sino una obra intencional de Dios, cuidadosamente diseñada para cumplir un propósito eterno. Ese propósito es lo que constituye la verdadera fantasía del corazón humano, porque cuando se cumple, se alcanza la plenitud que nada en el mundo puede ofrecer. El problema surge cuando el hombre olvida este diseño y se convence de que fue creado únicamente para sobrevivir, trabajar y buscar satisfacciones momentáneas. La Escritura nos advierte en Jeremías 10:23: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Estas palabras muestran que, separado de Dios, el hombre pierde la dirección de su vida, porque no puede gobernar plenamente su propio destino sin el Creador que lo diseñó. El deseo secreto que lo impulsa sigue allí, pero sin la guía de Dios se convierte en una búsqueda desenfocada que conduce al vacío. En el Nuevo Testamento Jesús enseñó de manera clara que la vida del hombre no depende de las cosas que posee. En Lucas 12:15 declaró: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí Jesús desarma la mentira que el enemigo ha sembrado en la mente humana, que la felicidad y la plenitud se encuentran en la acumulación material. Su enseñanza apunta al diseño original, recordándonos que la verdadera vida se encuentra en Dios, no en los tesoros terrenales. Este diseño divino también se refleja en el llamado universal al amor. En Deuteronomio 6:5 se nos ordena: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
El hombre fue creado para amar y ser amado por Dios, y todo lo demás en su vida se ordena a partir de esta relación. Cuando se invierte este orden y se coloca el amor en las cosas temporales, se experimenta vacío y frustración. Pero cuando el amor principal está en Dios, el alma encuentra reposo. El mismo Jesús reafirmó este principio en Mateo 22, 37 a 38, cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esto no es una carga, es una declaración de identidad. El hombre fue diseñado para amar a Dios y en ese amor descubrir la plenitud de su existencia. Es allí donde la fantasía secreta del corazón encuentra sentido, porque el diseño divino está fundamentado en el amor eterno de Dios hacia el hombre y en la respuesta del hombre hacia su Creador. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 4:9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esta es la esencia del diseño divino, que la vida del hombre esté unida a la vida de Cristo. No existe fantasía más grande ni anhelo más profundo que esta unión, porque fue para ello que fuimos creados. Todo lo demás es un sustituto que no logra llenar el corazón. El salmista lo expresó de manera conmovedora en el Salmo 42, 1 a 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta sed es el reflejo del diseño divino. El alma humana fue hecha para buscar a Dios, y cuando lo encuentra, se sacia. Cuando se aleja, queda en sequedad. Por eso, todo hombre guarda en lo profundo un deseo secreto que lo impulsa hacia algo más grande que su vida terrenal. Ese deseo no es otra cosa que la huella del diseño eterno de Dios en su interior. El hombre puede intentar negarlo, distraerse con lo pasajero o sustituirlo con fantasías falsas, pero la verdad permanece. Fue creado para la gloria de Dios y fuera de ese propósito nunca hallará plenitud. El apóstol Pedro también lo entendió y lo expresó en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El diseño divino establece que el hombre fue creado no solo para vivir, sino para manifestar la gloria de Dios en el mundo. Ese llamado es lo que constituye su verdadera identidad y es también la realización de la fantasía secreta de su corazón: ser parte de algo eterno, más grande que sí mismo. La carta a los Romanos nos recuerda que este diseño no es una idea nueva, sino que forma parte del plan eterno de Dios. En Romanos 8:29 leemos: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí se revela que el destino del hombre está íntimamente ligado a Cristo. El diseño original era que el hombre reflejara a Dios, y el propósito final es que sea conformado a la imagen de su Hijo. Este es el cumplimiento de la fantasía secreta que late en el corazón humano: llegar a ser lo que fue creado para ser desde el principio. Cuando comprendemos esta verdad, el vacío de la vida adquiere un nuevo significado. No es un error, no es un castigo, sino una señal que apunta hacia el diseño original. El vacío existe para recordarle al hombre que necesita volver a la fuente, porque solo en el Creador encontrará la realización de lo que anhela en lo profundo. El diseño divino no es opcional, es la esencia de la vida humana. Ignorarlo es condenarse a una búsqueda interminable que jamás traerá satisfacción. La Escritura es clara en este punto. En Colosenses 1:16 se afirma: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El hombre no fue creado para sí mismo, ni para el mundo, sino para Dios. Esta es la razón por la cual su mayor deseo, aunque no lo entienda, es volver a ese propósito original. Todo lo que no se alinea con este diseño resulta en vacío. El profeta Miqueas, en medio de un tiempo de crisis, expresó el anhelo que nace del diseño divino en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El hombre fue creado para caminar en justicia, amor y humildad delante de Dios. En este camino se encuentra la verdadera plenitud, porque allí el alma reconoce que está cumpliendo aquello para lo cual fue formada. La fantasía secreta que cada hombre guarda en lo profundo no es un capricho personal ni una ilusión inventada. Es la expresión del diseño eterno de Dios que clama por cumplirse. Y ese diseño siempre apunta a una sola dirección: la comunión con el Creador. Cuando entendemos esto, comprendemos también que todo lo demás es secundario, porque el hombre fue diseñado para la eternidad y todo lo pasajero resulta insuficiente. El profeta Oseas transmitió el anhelo de Dios hacia su pueblo en Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios mismo atrae al hombre hacia su diseño con lazos de amor. Ese llamado se encuentra en lo profundo del corazón de todo ser humano, y aunque intente ignorarlo, siempre volverá a escucharlo, porque es parte de lo que es. Así, el diseño divino de la verdadera fantasía revela que la insatisfacción del hombre no es un problema sin solución, sino una invitación a volver al propósito eterno para el cual fue creado. Esa fantasía secreta que lo impulsa no es otra cosa que el eco de la voz de Dios llamándolo de regreso a la comunión que existía en el principio. Desde el principio de la historia humana, el enemigo ha buscado corromper lo que Dios diseñó como perfecto. El hombre fue creado con un deseo secreto de eternidad, con un anhelo que lo conecta a su Creador, pero ese deseo se convirtió en el blanco de la estrategia más antigua de Satanás: distorsionar lo que es santo y desviar lo que fue creado para la gloria de Dios hacia aquello que conduce a la destrucción. La Biblia nos muestra cómo esta distorsión comenzó en el huerto del Edén. En Génesis 3 se relata que la serpiente se acercó a Eva y la engañó con palabras sutiles, presentando como atractivo lo que en realidad era mortal. Dios había dicho que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la serpiente torció sus palabras para sembrar duda, deseo y desobediencia. Ese momento marcó el inicio de una batalla que continúa hasta hoy: la lucha entre el diseño divino y la distorsión del enemigo. Jesús lo declaró con claridad en Juan 8:44 cuando dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es su herramienta más eficaz, porque no destruye presentándose abiertamente como maldad, sino disfrazándose de verdad parcial. El enemigo no inventa deseos nuevos en el corazón humano. Lo que hace es distorsionar los deseos que Dios colocó allí. El anhelo de eternidad se transforma en una búsqueda desordenada de poder. La necesidad de amor se tergiversa en pasiones ilícitas y el deseo de propósito se convierte en ambición egoísta. La estrategia siempre es la misma: desviar lo legítimo hacia lo destructivo. El apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese extravío ocurre cuando el hombre pierde de vista el diseño original y permite que el engaño del enemigo le haga creer que puede encontrar plenitud
lejos de Dios. Lo que comienza como un simple desvío se convierte en un camino de esclavitud. Jesús mismo lo enseñó en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cada fantasía falsa que el enemigo ofrece tiene ese mismo propósito: robar la paz del hombre, matar su esperanza y destruir su propósito eterno. Un ejemplo claro se encuentra en la vida de Salomón. Este rey, bendecido con sabiduría y riquezas sin comparación, comenzó su reinado buscando la voluntad de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo su corazón se desvió y abrazó la distorsión. En Primera de Reyes 11:4 leemos: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. El anhelo legítimo de amor y compañía se convirtió en un lazo que lo llevó a la idolatría. Así actúa el enemigo: toma un deseo noble y lo transforma en un ídolo que termina esclavizando al hombre. La distorsión no siempre se manifiesta de manera evidente. Muchas veces adopta la forma de promesas de libertad y placer, pero en realidad son cadenas invisibles que atan el alma. Pedro lo explicó en Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El enemigo ofrece lo que parece ser libertad, pero lo que entrega es esclavitud. Promete satisfacción, pero lo que produce es vacío. Promete grandeza, pero conduce a la ruina. En la historia de Israel encontramos repetidas ocasiones en que el pueblo cayó en esta trampa. Aunque habían visto milagros, escuchado la voz de Dios y experimentado su poder, se inclinaban una y otra vez hacia la idolatría. En Jueces 2:12 se dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Lo que comenzó como un deseo de seguridad y prosperidad terminó convertido en esclavitud espiritual, porque el enemigo distorsionó el anhelo legítimo de protección y bendición, llevándolos a buscarlo en ídolos que no podían salvarlos. La distorsión del enemigo también afecta a los pensamientos. Pablo exhortó en 2 Corintios 10:5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El campo de batalla principal es la mente, porque allí el enemigo planta ideas que parecen inofensivas, pero que terminan apartando al hombre de la verdad. La fantasía secreta que debería impulsarlo hacia Dios se convierte en una cadena de pensamientos que lo arrastran hacia la mentira. Un ejemplo poderoso de cómo opera esta distorsión se encuentra en la historia del pueblo en el desierto. Dios les prometió una tierra que fluía leche y miel, pero al escuchar el reporte de los espías, su mente se llenó de temor. En Números 13:31 los hombres dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. El enemigo distorsionó su percepción, transformando un llamado divino en una fantasía imposible. El resultado fue incredulidad y 40 años de vagar en el desierto. El deseo legítimo de alcanzar la promesa se convirtió en derrota, porque aceptaron la mentira en lugar de aferrarse a la verdad de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo nos recuerda que esta lucha es espiritual. En Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo trabaja en la sombra, manipulando los deseos humanos para transformarlos en armas de autodestrucción. Esa es la distorsión más peligrosa, cuando el hombre cree que sigue su propio camino, sin darse cuenta de que está siendo guiado por fuerzas que buscan apartarlo del propósito divino. El mismo Jesús enfrentó al enemigo en el desierto.
En Mateo 4 leemos cómo Satanás lo tentó ofreciéndole pan, fama y poder. Cada una de estas tentaciones era una distorsión de un deseo legítimo, el hambre de Jesús, su identidad como hijo de Dios y su derecho a reinar sobre el mundo. Pero el enemigo presentó atajos que lo desviaban del plan del Padre. Jesús respondió con la palabra, mostrando que la única manera de vencer la distorsión es aferrarse a la verdad de Dios. Escrito está, fue la respuesta que derrotó cada mentira. Ese es el modelo que revela que, aunque la distorsión del enemigo es real y poderosa, siempre puede ser vencida por la verdad de la Escritura. La carta a los romanos nos da una advertencia clara en Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Aquí se muestra la esencia de la distorsión. El hombre intercambia lo eterno por lo temporal, lo verdadero por lo falso, lo divino por lo terrenal. Ese intercambio no lo libera, lo encadena. El diseño divino, que debería llevarlo a plenitud, se transforma en una prisión cuando se aparta de la verdad. El profeta Habacuc también denunció esta distorsión en Habacuc 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el artífice? ¿O la estatua de fundición que enseña mentira? Para que haciendo imágenes mudas confíe el artífice en su obra. El hombre confía en lo que él mismo fabrica, en sus logros, en sus ídolos, pero olvida que ninguna de esas cosas puede hablarle, salvarle o darle vida. La distorsión consiste en hacer depender la plenitud de aquello que jamás podrá saciar el espíritu. El apóstol Santiago lo explicó en Santiago 1:14-15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí se revela el proceso de la distorsión. Comienza con un deseo legítimo, luego es seducido y deformado, hasta que se convierte en pecado y finalmente en muerte espiritual. Así actúa el enemigo en la fantasía secreta del hombre, transformando lo que debería impulsarlo hacia Dios en una cadena que lo arrastra hacia la perdición. La historia de Sansón es otro ejemplo claro. Apartado desde el vientre de su madre como nazareo, con una fuerza sobrenatural para cumplir el propósito de Dios, terminó esclavizado por la distorsión de sus deseos. En Jueces 16:21 se relata que los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. La fuerza que debía ser usada para liberar a Israel se convirtió en motivo de burla, porque el enemigo tomó sus deseos y los corrompió. Esa es la realidad de la distorsión. Lo que fue dado como un don divino se convierte en un arma de autodestrucción cuando se aparta de la obediencia a Dios. La distorsión del enemigo no solo busca engañar al individuo, también pretende corromper sociedades enteras. La historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19 muestra cómo el pecado sexual y la idolatría llevaron a estas ciudades a una corrupción total. Lo que comenzó como una desviación individual terminó siendo un sistema de vida que provocó el juicio de Dios. La distorsión siempre busca multiplicarse, porque su objetivo es arrastrar a multitudes hacia la ruina. Por eso el apóstol Juan advierte en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Aquí se resumen las armas de la distorsión: deseos que nacen de la carne, de los ojos y del orgullo. Cada una de estas áreas es un terreno fértil para que el enemigo distorsione el anhelo legítimo de eternidad que Dios colocó en el hombre. En Apocalipsis 12:9 se describe al diablo como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Su estrategia es universal, no se limita a unos pocos. Engaña a todos los que no permanecen firmes en la verdad de Dios. Esa es la magnitud de la distorsión. No es un problema individual,
es una batalla espiritual que afecta a toda la humanidad. Pero aún en medio de esta realidad, la Escritura ofrece esperanza. En 1 Juan 3:8 se declara: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La distorsión del enemigo no es el final de la historia. Aunque Satanás intente corromper el anhelo del corazón humano, Cristo vino para restaurarlo, para devolverle su propósito original y para llenar de nuevo el vacío con la presencia de Dios. De esta manera, comprendemos que la fantasía secreta de todo hombre, el anhelo profundo que lo impulsa, ha sido blanco de la distorsión del enemigo desde el principio. Sin embargo, la verdad permanece. Ese deseo fue puesto por Dios y solo en Él puede ser restaurado. Todo intento de encontrar plenitud fuera de Cristo es parte del engaño, y todo lo que proviene del enemigo busca robar, matar y destruir. Pero la voz de Dios sigue llamando al hombre a regresar al diseño original, recordándole que fue creado para lo eterno y que ningún sustituto podrá llenar su corazón. Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha buscado en todas direcciones lo que su corazón no logra comprender del todo. Ha intentado saciar su vacío con poder, con conocimiento, con placeres y con todo aquello que promete satisfacción, pero una y otra vez se topa con la misma realidad. Nada de eso llena la profundidad de su ser. Este eco constante de insatisfacción revela la necesidad de una respuesta mayor, una respuesta que no proviene de las cosas de este mundo. Esa respuesta tiene nombre, y ese nombre es Jesús. El Hijo de Dios no vino únicamente a perdonar pecados, vino a restaurar lo que estaba quebrado en lo más profundo del ser humano. Juan 10:10 lo expresa con claridad: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estas palabras no hablan de una vida superficial ni pasajera, sino de la plenitud que solo Cristo puede ofrecer, una vida que responde al deseo secreto que cada hombre guarda en su interior. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana es un ejemplo vivo de esta verdad. Ella acudió al pozo buscando agua, pero lo que realmente necesitaba era la fuente de vida eterna. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La sed que llevaba años tratando de saciar en relaciones quebradas, encontró respuesta en un instante, porque delante de ella estaba el único capaz de llenar ese vacío. Así actúa Cristo en el corazón del hombre. No ofrece parches temporales, ofrece una fuente inagotable que sacia para siempre. La Escritura muestra repetidamente que todo lo que el hombre anhela encuentra su cumplimiento en Cristo. Pablo escribió en Colosenses 2:9-10: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí se revela que la verdadera completitud del hombre no está en lo que hace ni en lo que posee, sino en estar en Cristo. Solo en Él el alma encuentra su lugar, porque Él es la imagen visible del Dios invisible, el puente que une al hombre con el Creador, el cumplimiento del diseño eterno. Cuando Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, no estaba proponiendo una religión más, ni ofreciendo una alternativa entre muchas. Estaba declarando que Él es la única respuesta al anhelo eterno del corazón humano. El hombre busca dirección y Jesús es el camino. El hombre busca certeza y Jesús es la verdad. El hombre busca vida y Jesús es la vida. Cada aspecto del deseo humano encuentra su plenitud en Él, porque fue para Él y por Él que el hombre fue creado. El profeta Isaías, siglos antes de que Jesús viniera al mundo, habló de esta promesa en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cada uno de estos nombres describe cómo Cristo responde al anhelo humano. Como admirable, despierta la admiración que el hombre busca en ídolos vacíos. Como consejero, provee la sabiduría que la humanidad persigue sin descanso. Como Dios fuerte, ofrece la seguridad que tantos buscan en las fuerzas del mundo. Como Padre eterno, llena el vacío de identidad que el hombre intenta suplir con logros. Como Príncipe de paz, responde al deseo profundo de descanso que ninguna conquista puede brindar. Cuando comprendemos que Jesús es la respuesta, el panorama de la vida cambia por completo. Lo que antes parecía una lucha constante contra el vacío, se convierte en un camino hacia la plenitud. El mismo Jesús lo expresó en Mateo 11, 28 a 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso no es la ausencia de problemas, es la certeza de que el alma ha encontrado lo que buscaba desde el principio. El hombre anhelaba eternidad y en Cristo la recibe. Anhelaba propósito y en Cristo lo descubre. Anhelaba amor verdadero y en Cristo lo experimenta. El apóstol Pedro en Hechos 4:12 proclamó con valentía: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí se revela la exclusividad de la respuesta que Jesús representa. No existe alternativa que pueda llenar lo que Él llena. No hay sustituto que pueda suplir lo que Él ofrece. Cualquier intento de reemplazarlo resulta en vacío, porque solo en Él se cumple el diseño divino. Jesús también habló del hambre espiritual en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta declaración no se limita al sustento físico, habla de la plenitud interior que solo Él puede dar. Así como el pan sacia el hambre del cuerpo, Cristo sacia el hambre del alma. El hombre puede probar miles de cosas y seguir con hambre, pero cuando prueba de Cristo, encuentra satisfacción verdadera. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel experimentó cómo Dios suplía sus necesidades en el desierto con maná del cielo. Sin embargo, ese alimento era solo una sombra de lo que habría de venir. Jesús mismo lo explicó en Juan 6:49 a 51. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí se revela que Cristo no vino a dar simplemente sustento temporal, vino a entregar su vida como el alimento eterno que llena el deseo más profundo del hombre. El libro de Apocalipsis también muestra cómo Jesús es la culminación del anhelo humano. En Apocalipsis 21:6 se lee: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que comenzó todas las cosas es también quien las llevará a su plenitud. El que puso la eternidad en el corazón del hombre es el mismo que la cumplirá en su presencia. Así, la fantasía secreta del hombre encuentra su respuesta definitiva en Cristo, porque en Él comienza y termina todo. La cruz es el punto máximo de esta respuesta. Allí Jesús no solo venció al pecado y a la muerte, sino que abrió el camino para que el hombre regresara al diseño original. Colosenses 1:20 lo expresa: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación con Dios es lo que restaura el vacío interior. El anhelo de eternidad que había sido distorsionado por el enemigo
encuentra su cumplimiento en la obra de la cruz. Cuando Cristo resucitó, confirmó que su respuesta es definitiva. No fue una victoria parcial ni temporal, fue una victoria eterna. Primera de Corintios 15, 55 a 57 proclama: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria es la garantía de que el vacío del hombre tiene solución, de que la eternidad prometida está asegurada, de que la fantasía secreta que lo inquieta no es una ilusión, sino un reflejo de la realidad que Cristo vino a ofrecer. El autor de Hebreos nos recuerda en Hebreos 12:2 que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el origen del anhelo de eternidad y también su cumplimiento. Lo que el hombre busca en tantas direcciones lo encuentra en aquel que lo diseñó desde el principio. Esta verdad es la que da sentido a todo. El vacío no es el final, es la señal de que existe una plenitud, y esa plenitud se encuentra en Cristo. Así comprendemos que el plan de Dios no fue dejar al hombre vagando en su insatisfacción. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo estaba destinado a ser la respuesta. 1 Pedro 1:20 lo afirma: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto significa que la fantasía secreta del hombre no es un accidente, es parte del plan eterno de Dios, y Cristo es la clave para su realización. Al considerar todo esto, se vuelve claro que el anhelo profundo del hombre, ese vacío oculto que nada logra llenar, apunta inevitablemente a Cristo. La verdadera fantasía no es riqueza, ni fama, ni poder. Es vivir en comunión con aquel que es la vida misma. Jesús es la respuesta, porque Él es la plenitud de Dios hecha carne, y en Él se encuentra todo lo que el corazón humano necesita. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo el anhelo profundo del hombre puede dirigirse hacia la plenitud en Dios o desviarse hacia la ruina cuando es corrompido. En cada historia vemos reflejado ese deseo secreto que habita en el corazón humano y cómo la decisión de obedecer o rebelarse determina el destino final de quienes lo experimentan. El caso de José en Egipto es un ejemplo poderoso. Tentado por la esposa de Potifar, habría podido ceder al impulso de un deseo inmediato, pero eligió guardar su integridad, sabiendo que lo más valioso era honrar a Dios. Génesis 39:9 recoge sus palabras: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su negativa no fue solo un acto de fuerza de voluntad, sino la manifestación de un corazón alineado al diseño divino. El deseo secreto que el enemigo intentaba distorsionar fue dirigido hacia la fidelidad, y eso abrió el camino para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Por contraste, la historia de David con Betsabé muestra lo que ocurre cuando el deseo es mal encaminado. El rey, que había sido llamado varón conforme al corazón de Dios, permitió que su mirada se fijara en lo que no le pertenecía, y lo que comenzó con un momento de debilidad se transformó en adulterio, engaño y asesinato. El vacío del corazón intentó llenarse con una fantasía prohibida, y el resultado fue dolor y consecuencias que marcaron su reinado. El profeta Natán lo confrontó con palabras que resuenan hasta hoy en 2 Samuel 12:9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Esta historia revela cómo un deseo legítimo, cuando se desvía de la voluntad de Dios, se convierte en un instrumento de destrucción. Salomón, hijo de David, es otra figura que ilustra la lucha del corazón humano. Dotado de una sabiduría incomparable, buscó en un principio agradar a Dios, pero su corazón se apartó hacia mujeres extranjeras y la idolatría. El relato de Primera de Reyes 11:4 muestra el resultado. Y cuando Salomón era ya viejo,
Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Lo que debía ser un reinado lleno de gloria y fidelidad se vio empañado por la distorsión del deseo. El vacío secreto del corazón, en lugar de llevarlo más cerca de Dios, lo condujo a servir a ídolos que no podían saciarlo. Pero también están aquellos que dirigieron correctamente sus anhelos hacia la obediencia. Daniel, llevado cautivo a Babilonia, decidió no contaminarse con la comida del rey, y su firmeza le abrió puertas para ser instrumento de revelación divina en medio de una nación pagana. Daniel 1:8 declara: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Su decisión muestra que el anhelo secreto puede ser encauzado hacia la santidad, incluso en medio de un ambiente hostil. Estos relatos no son historias aisladas, son testimonios inspirados que revelan la lucha constante entre el diseño divino y la distorsión del enemigo. En cada caso, la dirección del deseo marcó la diferencia entre la plenitud y la ruina, entre la comunión con Dios y la separación de su presencia. La fantasía secreta que cada hombre guarda es la misma en todas las épocas. Un anhelo de eternidad que, cuando se rinde a Dios, se convierte en propósito cumplido, pero cuando se desvía, termina en vacío y destrucción. El corazón del hombre siempre buscará un rumbo, y cuando no lo encuentra en Dios, termina desgastándose en caminos que no conducen a nada. Pero la Escritura revela que existe un sendero claro para redirigir ese deseo profundo hacia la plenitud eterna. Pablo lo expresó en Romanos 12:2 cuando dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer paso para que el deseo secreto sea encauzado correctamente es permitir que la mente sea renovada por la verdad divina. Sin esa transformación, el corazón seguirá atrapado en fantasías pasajeras, pero cuando la palabra ocupa el lugar central, el anhelo interior comienza a alinearse con el propósito de Dios. Jesús también mostró cuál es el camino cuando en Mateo 6:33 declaró: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La vida centrada en el reino reordena las prioridades del alma. Lo que antes parecía esencial se vuelve secundario, y lo eterno ocupa el lugar de lo principal. El hombre que busca primero a Dios no vive corriendo tras cisternas rotas, sino que se sacia en la fuente inagotable de vida. El salmista comprendió esta realidad y la expresó en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El camino de redirigir el deseo no se trata de reprimir la naturaleza humana, sino de llenarla con la palabra hasta que todo lo demás pierda atractivo. La Escritura es la brújula que mantiene al corazón enfocado, porque revela la voluntad de Dios y fortalece al hombre para resistir las distorsiones del enemigo. Filipenses 4:8 añade otra clave espiritual al exhortar: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Redirigir la fantasía hacia Dios implica llenar la mente con lo que refleja su carácter, porque lo que ocupa los pensamientos terminará dirigiendo los deseos. El alma que se concentra en lo puro y eterno se fortalece contra lo vano y pasajero. Jesús mismo dejó claro que el camino hacia la plenitud pasa por la obediencia. En Juan 14:23 dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Cuando el hombre elige obedecer, el vacío interior es reemplazado por la presencia de Dios mismo habitando en su vida.
Esta comunión continua es la respuesta a la búsqueda más profunda del corazón humano, porque el deseo secreto no es otro que la necesidad de estar en unión con su Creador. Así, el camino para redirigir la fantasía no está en esfuerzos humanos ni en fórmulas pasajeras. Está en volver al Señor con un corazón dispuesto, dejar que su palabra transforme la mente, buscar su reino por encima de todo y caminar en obediencia. Solo entonces el deseo oculto que tanto inquieta al hombre encuentra su descanso en aquel que lo formó para la eternidad. La fantasía secreta de todo hombre ha sido revelada no como un capricho oculto, sino como el eco de una eternidad que Dios sembró en lo más profundo del corazón humano. Pero lo verdaderamente sorprendente es que este anhelo no termina siendo solo un reflejo interior, sino también una invitación divina a participar en algo que trasciende los límites de nuestra propia vida. El hombre no fue creado únicamente para recibir plenitud, sino también para convertirse en portador de la gloria de Dios en la tierra. Esa es la paradoja más hermosa. Lo que parecía un deseo individual encuentra su culminación en un propósito colectivo, porque el plan eterno del Creador no se trata solo de llenar un vacío, sino de edificar un reino en el que cada vida redimida tiene un lugar y una misión. Jesús lo dejó claro cuando oró en Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí se revela que el deseo secreto no se consuma únicamente en la intimidad personal con Dios, sino en la unidad de un pueblo que refleja su gloria. El anhelo de eternidad se cumple cuando el hombre se reconoce no como un buscador solitario, sino como parte de un cuerpo unido por el Espíritu, llamado a mostrar al mundo la plenitud de Cristo. Por eso, la verdadera fantasía no se limita a encontrar descanso en Dios, sino a proyectar esa plenitud hacia la creación entera. Romanos 8:21 declara que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que el corazón humano anhela en secreto se conecta con la restauración de todo lo creado. Así, la búsqueda individual se convierte en una contribución al plan eterno de redención, donde cada hombre, al rendirse a Cristo, se transforma en un testigo vivo de la gloria de Dios. El anhelo oculto, entonces, se convierte en misión. No es solo ser saciado, sino convertirse en canal de plenitud para otros. El vacío que parecía una carga termina siendo el recordatorio de un llamado. Vivir para la eternidad desde ahora, reflejando la vida de Cristo en un mundo sediento. Y cuando esto ocurre, la fantasía secreta deja de ser un misterio y se revela como la más grande verdad. El hombre fue creado para Dios y su plenitud está en extender su gloria por toda la tierra.